Es un gozo reunirnos entre semana. Aleluya. Siempre para lo mejor, para el provecho, para la ganancia que el Señor tiene preparada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar nuestros lugares. Quien esté afuera hay que meterlo. Amén. Bendito sea el Señor. Abra conmigo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Aleluya. Vamos a hacer uso de nuestra Biblia y de nuestro cuaderno. Vea que en el encabezado dice Pedro y Juan ante el concilio. Si vamos al capítulo 3, es el comienzo de la historia. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Luego tenemos la curación del cojo de la puerta la hermosa. Y en el capítulo 4, vean el escenario. Aquello fue más allá de un milagro. Vean el capítulo 4, verso 1. Dice, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿A quiénes? A Pedro y Juan. Se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, a dos personas, Pedro y Juan. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. A estos dos apóstoles los tomaron prisioneros de una manera ruda. Muchos se vinieron contra ellos y tomaron sus cuerpos. Entonces los ponen en la cárcel, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Miren, esta es una buena noticia. Muchos de los que habían oído sus palabras, las palabras de la vida eterna, ellos hablaban de la resurrección del Señor de entre los muertos. Creyeron. Y contados solamente los varones eran como 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les comenzaron a hacer preguntas. Ahora, vamos a enfocarnos en Pedro y Juan, sabiendo que uno de los dos era más joven que el otro, sabiendo que ambos estaban llenos del Espíritu Santo, eran de la iglesia judía de Jerusalén y eran apóstoles escogidos por el Señor. Vean cómo los interrogan. Toda la plana sacerdotal, la plana gobernante de los judíos están allí. Ellos quieren investigar a esos hombres. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? Ellos quieren ir más allá de los hechos, de la sanidad del cojo. Y entonces les hacen una pregunta muy importante. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Vamos a poner esa palabra, la palabra autoridad, en nuestro cuaderno. Esa pregunta es valiosa porque la hacen los religiosos, los preparados, los sacerdotes, aquellos que saben interrogar y saben investigar y saben hacer preguntas.
Ellos fueron objetivos. ¿La autoridad de quién? Pero vean el punto, la autoridad. Aquí vemos algo interesante en el lado de los sumos sacerdotes y los gobernantes y los ancianos y los escribas. Si hay un tema que es importante y valioso, es el tema de la autoridad. Es el tema que a ellos les provocó, les causó importantes preguntas y es algo que los asombró. ¿Saben por qué? Porque vieron a dos hombres con una autoridad fuera de lo común, no antes vista, una autoridad que obra, que hace, y todo ese séquito de hombres judíos religiosos carecían de esa autoridad. Ahora, aquí viene el punto. Los sacerdotes principales, los escribas, rápidamente tú y yo los podemos hacer a un lado porque son los contrarios o los enemigos o son los que están maltratando a los enviados que son Pedro y Juan. Y sí, ponlos a un lado, pero ahora tú te vas a poner en el lugar de ellos. Tú te vas a poner y es una persona de hoy, una persona que no eres judía y no eres de la religión de estos que estamos leyendo. Tú eres la persona de hoy. Entonces vamos a ver ese asunto de la autoridad en ti. Fíjense bien. ¿Con qué autoridad o en qué nombre de quién o en nombre de quién hacen ustedes dos esto? Miren nomás, la forma de ver las cosas y de entenderlas. Surgen preguntas. ¿En nombre de quién o con qué autoridad dada ustedes hacen estas cosas? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, etc. Vamos a leer el verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Verso 13. Al ver todos ellos el valor, quiero que apuntes esa palabra, en la número 2, valor o denuedo o una valentía que es notable, notable. Al ver el valor de Pedro y de Juan, vean eso, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y ya llegamos a la línea, al texto principal. Y estos dos hombres, ¿qué? Ellos habían estado con otro hombre. Miren, ellos habían estado con otro hombre llamado Jesús, el Cristo, el resucitado. Allí vamos a traer eso a nuestro cuaderno. Y enfocamos a Pedro y Juan como los varones. Y hoy atenderé a los varones. Y también genéricamente voy a decir a las personas que estamos aquí. Las personas saben hacer algo. Y el texto 13 nos dice claramente qué sabemos hacer las personas. Sabemos reconocer con quién ha estado alguien, con qué
otra persona has estado tú. Esa es una cuestión interesante que todos podemos echar a andar. Fíjense bien. Por eso entender este capítulo 4 es importantísimo, porque es notable con quién han estado. Han estado con Jesús. Han estado con Jesús. Vamos a ver los siguientes elementos de Jesús en ellos. Número 1, la autoridad. Tenían la misma autoridad. ¿Sabes? Hoy ponle importancia y dale importancia a esto que Pedro y Juan nos definen. Nos definen que ellos son como Jesús y ellos son el producto de estar con Jesús o de haber estado con Jesús. ¿Qué te dice eso? ¿Con quién estás? No es una cosa de menor principio o valor. ¿Con quién estamos? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Y aquí tenemos a dos hombres que sus enemigos dijeron de ellos: ustedes han estado con Jesús. Y reconocemos el valor de Pedro y de Juan. Valor o valentía. Número 1, tener la misma autoridad. Vamos a escribir así: tener la misma autoridad. Tú que andas buscando autoridad, tener la misma autoridad, sí, pero ¿de quién? ¿La de quién? ¿La de quién? Y esa palabra autoridad la considero poco explorada por el cuerpo de Cristo y las iglesias locales y los ministros, y voy a prestarle atención a esa palabra autoridad. Es muy valiosa esa palabra. ¿La autoridad de quién? Luego, ellos, Pedro y Juan, tenían el mismo valor o valentía, el mismo. Entre ambos era el mismo, entre ambos era igual la autoridad, era la misma autoridad. Qué interesante es ver sus identificaciones. El verso 13 en otra versión nos va a dar más luz. En otra versión, el verso 13 dice: entonces, viendo la valentía, ¿quién es el valiente entre nosotros? ¿Y cuántos hay? ¿Y cómo la recibiste? ¿Quién te la dio? Ven, esas son las preguntas fundamentales. La valentía de Pedro y de Juan. Pedro y Juan no solamente tienen el nombre de pila, tienen la valentía de alguien. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo o del populacho, se admiraban. Esa es una palabra muy fuerte, muy poderosa. Podemos usar ropas elegantes, ropas finas, ropas preciosas. Podemos llevar un atuendo que llame la atención, pero esa no es nuestra valentía. Entonces estamos descubriendo el modelo Pedro y Juan. El modelo Pedro y Juan, que es Jesús en ellos, y se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. A ver otra versión.
Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. Miren, eso es valentía, sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, como cualquiera de nosotros. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Ahora, noten lo siguiente. No dice que ellos habían andado con la iglesia, sino con Jesús, sino con Jesús, sino con Jesús, sino con Jesús. Esa es la parte que estamos interesados, que se note, que sea una parte admirada y admirable por parte de terceras personas. Nuestra educación, sea poca o sea mucha, nuestro trasfondo cultural o económico, todos lo saben, si fuimos pescadores, si fuimos esto o aquello como Pedro. Pero se dieron cuenta, porque los religiosos, la Junta Suprema, algo están buscando y lo descubrieron. Algo están buscando. Esa es la parte que mantengo al leer este capítulo 4. La gente anda buscando quién eres, y para que ellos entiendan quién eres, no es basado en tu educación o en la sencillez económica, sino con quién has andado, con quién has andado, y esa valentía de quién es, y esa autoridad de quién proviene, quién te la dio. ¿Ven eso? Dice el texto, ellos habían andado con Jesús. Otra versión. Dice, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Ahí nos damos cuenta que autoridad es una cosa, educación es otra cosa. Entonces, voy a profundizar en esa línea de la autoridad, porque esa es la verdadera cosa que, fíjense lo que voy a decir, esa es la verdadera cosa que te quita el miedo. La educación no te quita el miedo, la autoridad sí te quita el miedo, porque dice el texto que ellos no tenían miedo. ¿Ven? Entonces, cuando queremos decir quiénes somos, nuestras identificaciones tienen que ser estas. No tenemos ningún temor, tenemos autoridad, educación poca, sencillez de este nivel o provenientes de este trasfondo. Pero mira, se dieron cuenta, ellos mismos tuvieron que hacer preguntas, ellos mismos. ¿Saben? Es el mismo sistema que sigue la gente del mundo. Es el mismo sistema. Pero vean el foco. Se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. No con el aposento alto o en el aposento alto. ¿Ven? Entonces, Pedro y Juan tienen la misma fe, tienen el mismo mensaje, tienen el mismo espíritu en ellos. Aleluya. Verso 14, y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres?
Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable, irrefutable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Quiero que pienses en esa frase que ellos dijeron en el verso 13, y este es el mensaje. Les reconocieron que habían andado con Jesús. Les reconocieron que habían andado con Jesús. Les reconocieron que habían andado con Jesús. Piensa en eso, que eso suene fuerte en tu interior. Si Jesús en su cuerpo glorificado, resucitado, ya había ascendido al Padre y el Espíritu Santo del Señor vino a ellos, eso creció en ellos de tal manera que lo que ellos hacen hace que la gente se acuerde de Jesús. ¿Ves? ¿Estás viviendo en ese nivel de autoridad? Que tu vida haga que la gente se acuerde de Jesús. No del horario del servicio, sino del Señor. Entonces, miren. Sin embargo, verso 17, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. Eso fue lo máximo que se les ocurrió. Vamos a amenazarlos. Primero, encarcelarlos. Segundo, cuestionarlos o interrogarlos. Tercero, amenazarlos. Oigan, si ya se dieron cuenta que esos hombres no tienen miedo desde la primera vez, ¿qué más? Si no tienen miedo, no tienen miedo. ¿Ven? Entonces nos damos cuenta de lo que es la palabra autoridad. Autoridad. Esa la vamos a trabajar hasta que sea lo que se diga de ti, que tú has andado con Jesús. Tú eres uno de los que han andado con el Señor. Tienes la misma autoridad, el mismo valor o valentía, la misma fe, el mismo espíritu, el mismo mensaje, y hasta compañeros y compañeras que son como tú, son lo mismo, autoridad. Los amenazaron para que desde hoy, esa es una amenaza perfecta, desde hoy, no le hablen a nadie acerca de este nombre. Miren esta amenaza preparada, fabricada. Desde hoy no le hablen. La manifestación de la autoridad es hablada o es hablando. Entonces los sumos sacerdotes piden que ellos cierren la boca, que el mensaje ya no salga. ¿Ven? Porque es el mensaje el que posee autoridad. Ellos son la boca del mensaje. Es el mensaje el que posee autoridad. Ellos son la boca. Miren, esto es muy interesante porque ¿cuántos saben de autoridad los que amenazan? ¿Cuántos saben del mensaje los que amenazan? Como que le entienden. Porque lo que piden es que se callen la boca. ¿Ven? Entonces dice, no le hablen a nadie acerca de este nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni a enseñar. La autoridad puede ser enseñada y predicada.
acerca del nombre de Jesús. Allí está la autoridad. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen entre ustedes, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Aleluya. Ahora, en el verso 23 comienza lo siguiente: una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos o su compañía y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, y aquí viene la segunda parte: estos hombres, ya reunidos con los demás discípulos en un lugar, elevaron sus voces con todo su corazón y pidieron algo importante, pidieron más valor. Más valor. Es interesante eso. Vean el verso 29, vamos a leer el verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ese es un lenguaje de autoridad. Ellos no oraron: danos la estrategia para callarnos, danos el plan para no abrir la boca. No, queremos más valor, más denuedo. Ahora, es muy importante que entendamos lo que está pasando allí en ese capítulo. Primero, Juan no anda solo, Pedro no anda solo. Segundo, ellos están llenos del Espíritu Santo. Ven, verso 31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Te has preguntado si en tu caso tu curso se dice de ti sin ningún poder? Y no pasa nada. Pero vean el curso de ellos. Ellos eran sin ningún temor. Y pasaba aquello que era sobrenatural. Desde los primeros capítulos del libro de los Hechos se denuncia, vean el espíritu de fe de los creyentes. Los creyentes no quieren ninguna clase, ninguna cosa o pizca de temor. Ellos no quieren ningún temor. Ellos no quieren ningún temor. Ellos no quieren ningún temor. Aleluya. Es hermoso esto. Ellos piden al Señor esa gracia, ese ánimo, esa dádiva del Espíritu para predicar o proclamar la palabra sin ningún temor. Y luego le dijeron al Señor: extiende tu mano. ¿Por qué decirle esas palabras al Señor: extiende tu mano? Porque ellos lo vieron extender la mano. ¿Sabes? Vean lo trascendental que es haber estado con Jesús. Ellos lo vieron extender la mano en señal de autoridad. Aleluya. El verso anterior, el 30. Extiende también tu mano, porque ellos vieron en los evangelios cómo el Señor usaba su mano. Y todo eso está relacionado con la autoridad del Señor.
y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios. Vean esas tres palabras: sanidades y señales o maravillas y prodigios o cosas extraordinarias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. No en el nombre de uno de los que oran, ni en el nombre de la nueva iglesia, no, en el nombre de la autoridad. Decir el nombre o en el nombre es en la autoridad. Ellos creían que estaban autorizados. Ellos están con un gozo para decir: estamos autorizados, tenemos al Espíritu Santo y ya estuvimos con el Señor Jesús. Señor, queremos más. Diga conmigo: quiero más milagros, más señales, más prodigios, maravillas. Dígale al Señor: extiende tu mano. No esconda, no baje, no quite su mano frente a ninguna amenaza. Usted tiene que estar viendo la mano del Señor como Él se la mostró a usted, al usted haber andado con Él en ese sentido. Amén. ¿Cuándo terminaron de orar? Verso 31. Orar, ahí está. Orar. Esa acción es corporativa. Todo el cuerpo ora. ¿Pero qué oran? Oran la autoridad del nombre del Señor. Todo lo que ellos piden es la autoridad que hay en el nombre del Señor y quieren más, quieren ver más. Aleluya. Qué interesante es que pidieron, fíjense bien, analicen muy bien, porque aquí es donde nuestra atención al texto nos alumbra. Ellos no pidieron más mensajes, más sermones, ellos pidieron más milagros, más maravillas, más prodigios, más del nombre que es la autoridad. No pidieron: dame otro sermón, dame un sermón. No. Ellos pidieron más lo sobrenatural. Amén. Entonces, en el verso 31 es la conclusión o el término de la oración. ¿Qué oraron? ¿Qué oraron? ¿Qué clase de oración es esta? Tenemos el testimonio en ese mismo texto que el Espíritu Santo respondió, estuvo allí, dio a cada uno, porque dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar se sacudió. Amén. Y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Miren, esa frase, la palabra de Dios, hoy en día la entendemos como lección fulana, discipulado fulano, libro sutano. No. Ellos no tienen el chip que tenemos nosotros, no. Ellos proclamaban que Jesús es el Señor, que el Señor resucitó y que el Señor está vivo y que es el Señor. Y Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y que proclamaban el arrepentimiento y anunciaban la dádiva del Espíritu Santo a los creyentes. Amén. Aleluya. Vean esto. Yo estoy interesado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Te voy a dar una semblanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Apunten la fecha del día de hoy en sus cuadernos o en sus Biblias y calculen 30 años a partir de hoy. Muevan nomás los números concernientes a los años, no los meses ni los días. Si hacemos una inversión de 30 años a partir de hoy,
es el periodo que abarca la narrativa del libro de los Hechos históricamente. ¿Quieres invertir los siguientes 30 años de tu vida bien? Bien. Ahí está un libro para 30 años. Ahí está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro te da qué es la autoridad, te dice la vida de autoridad, la vida sin temor, la vida de fe, la vida del cuerpo, la vida del espíritu, en el espíritu, etc. Pero escucha bien, 30 años. Aproximadamente cada capítulo es un año y fracción. ¿Ven? Cuando leas el libro de los Hechos, no lo uses para sacar sermones nomás. Úsalo para ver el reino de Dios. Para decir, esto es mi andar, la inversión que yo quiero hacer de mi vida. Amén. Así como ellos, así yo. El libro de los Hechos comienza con oraciones muy específicas, y esta es una de ellas, la del capítulo 4. Ellos quieren vivir sin ningún temor, sin ningún temor. Amén. Aleluya. Ellos quieren vivir haciendo milagros. Pero ¿saben qué? Listos con esto. Los milagros siguen a la proclama de la palabra. Ellos quieren proclamar la palabra en todas partes y salen a proclamar la palabra. Pastor, ¿cómo nos organizamos? Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles debe estar corriendo en nuestras venas. No persigo hacerle caso al WhatsApp y ahí organizarlo. No. Tiene que estar el libro de los Hechos en sus venas para tener todos el mismo lenguaje. Amén. Es muy importante lo que le estoy diciendo. Regrese al verso 13, 4:13. Hay algo que el verso 13 da testimonio. Leímos una versión. A ver, un compadre del verso 13, donde se lea la palabra educación o preparación. Preparación en cuanto a habilidades, destrezas, en cuanto a estatus de su vida. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios, a ver, allí punto. Yo pensé que venir a la iglesia es para estudiar y completar, que lo que no hice de joven o de estudiante, pues aquí me nutro. Pero ellos siguen sin estudios, ni preparación. Pero entonces, ¿qué les dio el Señor? Encontramos esta relación. Los estudios y la preparación no son generadores de autoridad, pero la autoridad viene de haber andado con alguien, y reconocieron que habían estado con Jesús. Aleluya. ¿Ven? Así conocieron a estos dos, sin estudios ni preparación. Alguien dirá, pobrecitos.
sin estudios ni preparación, pero con la misma autoridad que tenía el Señor. Amén. Vamos a leer otra versión, a ver, súbele. Considerando el ningún empacho de Pedro y de Juan en hablar, y enterados de que eran hombres sin letras y gente vulgar, se maravillaban y los reconocían. Esa es una buena palabra, reconocerlos, reconocerlos, reconocerlos. La gente reconoció que ellos, Pedro y Juan, eran superiores a todos los que los estaban juzgando, que eran los que andaban con Jesús. Allí vamos a enfocar esa parte. ¿Cuál es el sistema de Jesús? ¿Cuál es el sistema del Señor? El sistema del Señor está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vean sus manifestaciones o vean cómo Él edifica. La gente reconoce que eres como Jesús. La gente nos tiene bien estudiados. La gente sabe si tenemos letras o no, o si somos gente vulgar o no. La gente estudia a la gente, siempre. La gente estudia a la gente. Pero aquí veo un punto que supera al sistema del mundo. Esta es la escuela. Los que andan con Jesús son admirables y la gente se maravilla de ellos. Amén. Vaya al capítulo anterior para ver en el 3, verso 3. Dice: cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Tener, no en la bolsa, sino tener en la palabra. Tengo, te doy. Miren, ese verbo es muy importante. El cristiano lleno del Espíritu se diferencia porque es dador o es un practicante de la palabra. ¿Quién está dirigiendo a Pedro y a Juan? El Espíritu del Señor, que es el Cristo resucitado en ellos. Pedro está pensando en lo que no tiene en ese momento, pero también está pensando en lo que sí tiene. ¿Y sabe una cosa? Pedro sabe para qué sirve lo que sí tiene. Esto es muy importante. Aquí vemos un panorama de la autoridad. La autoridad. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y el cojo, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amén. Dice uno: qué fácil. Qué fácil, ¿qué? Estudien la autoridad primero. Estudien la autoridad primero. Miren, cuando tú escuches que una persona te diga que tiene los dones de sanidad y los dones de hacer milagros, está bien si lo está diciendo. No está echando mentiras. No es una broma. Pero el comentario que hago es: fíjate si hablan de autoridad. No lo asocian, no ponen la palabra autoridad como lo primero o el fundamento. Hablar de autoridad es muy importante. Ven, porque
se ve con quién has estado. ¿Con quién podemos decir hoy que tú has estado o has andado? ¿Con quién se puede decir de ti que has andado? ¿Y sabes por qué y para qué? Si estás atento es para recibir la autoridad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos ahora a leer el versículo 16, porque Pedro va a explicar. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha establecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Qué tremendo. Pedro no habló del don que tiene, Pedro habló de la fe. ¿Ven? Usó la palabra fe para decir fe en su nombre o la fe en Jesús. Dios lo ha sanado. Aleluya. Vamos a leer otra vez. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Aleluya. La autoridad te hace pensar. La autoridad es tu espíritu mismo. Estás dotado de autoridad. Te hace pensar. Vean las palabras que Pedro le dijo al cojo. Mírame. Eso es estar pensando y estar atento. Mírame. La autoridad es lo que te hace hablar, a ayudar, actuar en fe. También es lo que te dice el terreno en el cual estás, qué dones están activados y son los que se necesitan en ese momento. La autoridad es para eso, ¿verdad? Es para eso. Por eso te voy a mencionar, te voy a presentar la palabra autoridad en cada página. Así de tupido, en cada página, ¿verdad? Y luego les voy a presentar como palabras las que hablamos y luego niveles, porque no estamos usando la palabra autoridad, usamos el don que Dios me dio, los dones que tenemos, pero hay que usar la palabra autoridad. Autoridad, dígala conmigo, autoridad, para que usted se dé cuenta su autoridad y la use. Amén. Yo la disfruté con esta visita de los hermanos de Rema y el Espíritu Santo, bien hermoso, me decía, tú muévete en tu nivel de autoridad, muévete en ese nivel de autoridad. Pero es hablarnos el Espíritu Santo y yo el mismo lenguaje. Muévete en el nivel de autoridad. Cuando fue revelador todo eso y sigue siéndolo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Muévanse en su nivel de autoridad. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Una característica de la autoridad es lo que se manifestó en la oración, en las palabras. Pidieron ser más valientes. Ser más valientes. No se pasaron la estafeta de que
Te toca a ti porque a mí ya me metieron al bote. No, no, no. Seamos más valientes. Pero ¿con qué autoridad? Allí está la clave, la autoridad. Amén. Vamos a hacer esta misma oración, nuestra oración. Hechos capítulo 4. Vamos a orarla juntos. Vamos al verso 29. Aleluya. Vamos a orarla juntos. Vamos a leer 1, 2, 3. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Eso es autoridad. Sin ningún temor. Eso es autoridad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra. Estamos siendo edificados por el mismo Señor que dijo, yo los edificaré. Y gracias, Señor, por el oficio pastoral que tú has establecido para tu iglesia. Gracias, Señor, por las capacidades de cada uno y porque el Espíritu Santo nos ayuda en todo, a todos. Danos, Señor, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, cada palabra que está allí y que emana